es una cantidad vectorial, ¿verdad? Entonces tenemos que darle un sentido de dirección al asunto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos igual los 1.25 veces la gravedad, newton-metros. Tenemos que considerar este sentido, ¿verdad? Recordemos que si nosotros solamente aplicamos la fuerza del torque derecho, pues ahí lo que habría sería un movimiento, un giro en sentido horario, ¿verdad? Y el izquierdo pues sería en sentido antihorario. Y por convención habíamos dicho que el sentido horario es negativo, entonces aquí lo colocamos como negativo y pues ahí sí, si nosotros hacemos un torque neto, pues sería la sumatoria del torque derecho más el torque izquierdo y pues sería menos 1.5 veces la gravedad más 1.25 veces la gravedad, pues ahí sería justamente los 0 newton-metros. Y eso es lo que nosotros estábamos esperando, ¿verdad? Y es porque está en equilibrio rotacional en la horizontal. Ahora, si nosotros, bueno, esto sería por esta parte. ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que está pasando físicamente? ¿Qué es lo que está pasando matemáticamente? Las dos tienen sentido. El torque neto es 0. Si estamos en una posición horizontal, entonces pues ahí lo que me estoy diciendo es que ahí se va a quedar, no se va a mover. Ahora vamos a ver el segundo caso que dice vuelva a colocar los soportes y dice que ahora mueva uno de los dos a una posición de 0.5. Entonces vamos a mover este a la posición de 0.5. Entonces vamos a quitar los soportes y a ver qué es lo que pasa. Vemos de que pues aquí ya no tenemos pues lo que se denomina como horizontal, ¿verdad? En este punto sí está en equilibrio rotacional, pero no está de forma horizontal. Aquí nosotros ya tendríamos que considerar los ángulos de inclinación, ¿verdad? Entonces, pues ahora tenemos que ver cómo hacemos para que se equilibre estando así, de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa matemáticamente. Entonces vamos a hacer la sumatoria de torques. Entonces volvemos el torque derecho, pues a que sería igual, pues sería igual a los negativos 5 kilogramos por los 9.8 que es la gravedad, y esto multiplicado por los 0.25, ya habíamos llegado que esto era igual a menos 1.25 veces la gravedad, newton-metros. Si hacemos el torque izquierdo, pues vamos a ver que va a ser positivo porque me va a provocar un giro en sentido antihorario. Entonces hacemos lo mismo, es 5 kilogramos por G, porque 5 kilogramos por G, porque ese es el peso que se está poniendo, esa es la fuerza, 5 kilogramos por 9.8. Y esto lo vamos a multiplicar por 0.5 metros. Aquí metros, y esto pues a qué va a ser igual, pues va a ser igual a 2.5 veces la gravedad newton-metros. Si hacemos el torque neto, pues el torque neto serían los 2.5 menos los 1.25, pues serían los 1.25 veces la gravedad newton-metros. Entonces aquí ya vemos que este torque pues sería positivo. ¿Qué me está diciendo un torque positivo? Que va a provocar un giro en sentido antihorario, ¿sí? Aquí esto fue lo que hicimos, un torque neto. El torque neto es positivo, me dice que el giro es en sentido antihorario. Vamos a quitar los soportes y realmente eso es lo que pasa. El giro es en sentido antihorario y pues justamente ya en este punto, con este ángulo de inclinación, es que logra nuevamente obtener un equilibrio rotacional. Ya para hacer la sumatoria de torques en este punto, pues ya tendríamos que considerar el ángulo de inclinación que tiene con respecto al horizontal y pues ver las otras cosas, ¿verdad? Ya tendríamos que aplicar el torque, el producto cruz, ¿verdad? Ya no solamente con las magnitudes y solo ponerle signo para ver en qué lugar. Aquí ya tendríamos que considerar el seno del ángulo porque ya no están perpendiculares entre sí. Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta a la hora que nosotros hagamos
los cálculos. Entonces, aquí en esta parte, pues eso es lo que se esperaba físicamente, lo dejamos expresado matemáticamente y eso es lo que pasó experimentalmente. Esto es para esta parte de acá. Y lo siguiente que les dice es de que dice, vuelva a colocar, dice, mueve el mismo ladrillo de 5 kilogramos, pero esta vez a 1 metro. Entonces lo colocamos aquí y pues vemos que va a girar un poquito más. Si lo colocamos en 0.5, pues tenemos esa pendiente, tenemos una inclinación moderada, y si lo ponemos en 1, pues vemos que aumenta esa inclinación. Recordemos que aquí sería torque es fuerza por distancia. Entonces, a mayor distancia va a haber mayor torque, entonces va a producir un giro, una pendiente mucho más elevada a medida que nosotros vamos aumentando la distancia con respecto al pivote. Entonces, esto es algo parecido a lo que pasa cuando nosotros tenemos las uñas largas y nos pegamos. Si nosotros nos pegamos cuando tenemos uñas largas, duele. Y duele y es porque están más largas. Tiene mayor capacidad de generar giro y pues también tiene mucha mayor probabilidad de hacer más daño, ¿verdad? ¿Y por qué les pongo probabilidad? Porque no precisamente va a ocasionar giro, a veces pues se quiebra. Entonces, es para que veamos qué es lo que está pasando aquí. Esto sería con los dos primeros casos. Ya después les dice de que lo muevan un poquito más para acá adentro y vemos de que la pendiente se reduce a medida que nosotros vamos alejando. Y bueno, la pendiente aumenta a medida que vamos alejando el punto de aplicación de la fuerza con respecto al pivote. Entonces, eso sería por esta parte. En lo mismo, ustedes van a seguir haciendo el resto de cosas, van a ir reemplazando las masas y vamos a ver cómo es que se comporta la inclinación de este sub y baja con respecto a las fuerzas que nosotros vamos a ir aplicando. Seguimos con la actividad 2. Es un ladrillo de masa de 10 kilogramos. Lo soltamos estos ladrillos y colocamos el ladrillo de masa de 10 kilogramos. Y me dice que lo coloque a 1 metro. Y luego lo que me pide es que coloque un ladrillo de 5 kilogramos a la izquierda de forma de que se logre equilibrio estático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a ver en qué punto es que se produce ese equilibrio estático, ¿verdad? El equilibrio rotacional. Entonces vemos ahí, va encaminadito, pero pues lo que queremos en sí no es realmente pues el equilibrio rotacional per se, porque pues aquí también hay equilibrio. Lo que queremos es que quede completamente horizontal. Entonces aquí ya tenemos con este y aquí ya lo tenemos de forma horizontal. Entonces aquí vamos a aplicar la sumatoria de torques y vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. El torque derecho, pues a qué sería igual, pues sería igual a negativo 10 kilogramos veces la gravedad por 1.0 metros. Y pues esto a qué va a ser igual, pues esto va a ser igual a menos 10 veces la gravedad newton metros. El torque izquierdo a qué va a ser igual, pues va a ser igual a 5 kilogramos positivo, ¿verdad? Veces la gravedad por sería por una distancia d que yo no conozco, y esto va a ser igual a negativo, va a ser igual a 10 positivo veces la gravedad newton metros. ¿Por qué decimos que es 10 positivo? Porque lo que queremos hacer es que el torque neto sea 0, ¿verdad? Entonces 10 menos 10 es 0. Entonces, ahora si nosotros despejamos para D, pues ¿a qué sería igual? Sería 10 entre 5 y esto sería igual a 2.0 metros. Y es justamente lo que nosotros llegamos experimentalmente. Esto es para que veamos que la teoría pues tiene relación con lo que pasa pues experimentalmente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en lugar de tener uno de 5 kilogramos tuviéramos uno de 15 kilogramos? ¿Cuál debería ser esa distancia? Pues
Simplemente cambiamos esta masita de acá por 15 kilogramos, sería 10 ahora entre 15 y pues 10 entre 15 es 2/3 y esto es aproximadamente 0.66 metros. Y pues vamos a ver, esta es la distancia que va a hacer que el sube y baja quede completamente horizontal. Entonces, ahora vamos a colocar uno de 15, ¿verdad? Porque es justamente lo que me pide el ejercicio. Me dice, coloque 10 kilogramos, 1 metro y luego que utilice una masa de 15 kilogramos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver en qué posición tengo que colocar la de 15 kilogramos para que quede completamente horizontal. Entonces, lo colocamos en 0.25, lo colocamos en 1.5, muy abajo, lo colocamos en 1, pues muy abajo también. En 0.75 vemos que estamos cerca del horizontal y con 0.5 pues también estamos cerca, pero ven, los planos están pues como contrarios, uno está como para la derecha y otro está para la izquierda. Y pues en ningún momento logramos balancearlo justo en el centro, justo de forma horizontal. Entonces, para este sistema pues no nos fue posible lograr volverlo de forma horizontal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí que el torque neto 0 pues se cumple cuando nosotros tenemos una distancia de 0.666 metros y el simulador no nos permite esa distancia. Aquí tenemos 0.5 y luego tenemos 0.75 y con ninguna de esas dos distancias se logra obtener equilibrio en la horizontal. Entonces, pues en esta parte ustedes podrían contestar pues que no fue posible lograr equilibrarlo y es porque con la segunda condición de equilibrio pues no les es posible porque la distancia en la que la tendrían que poner es 0.66 y esa no la permite poner el simulador. Y pues lo mismo es para que sigan con las otras actividades. Esta les pide con 15, esta con 20 y luego les pide que hagan otros cambios con esta misma masa de 10 kilogramos. ¿Qué pasa con la actividad número 3? Pues la actividad número 3 es con un ladrillo de 20 kilogramos y me dice que lo coloque 20 kilogramos, 2 metros a la derecha. Entonces lo colocamos 20 kilogramos, 2 metros a la derecha y pues ahí vamos a ir viendo cómo hacemos las mediciones. Entonces vamos a seguir. Entonces tenemos los 20 kilogramos a los 2 metros, 2 metros a la derecha del pivote. Y pues lo que tenemos que hacer es utilizar varios ladrillos de 5 kilogramos para que logremos equilibrarlo, ¿verdad? Para que podamos equilibrarlo, pero de forma horizontal, ¿sí? Lograrlo equilibrar de forma horizontal. Entonces aquí en esta parte, pues nosotros tenemos el de 5 kilogramos. Entonces lo colocamos aquí. No se logra volver de forma horizontal, colocamos otro acá, otro tampoco, y seguimos poniéndolo, y ya vemos que ya se va moviendo un poquito más, colocamos este en 0.75, pues se pasa, entonces vamos a mover este para acá, y voilà, se equilibró. Entonces, con este nosotros logramos equilibrar con bastantes de 5 kilogramos el de 20 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros lo podemos predecir de forma matemática? Pues lo podemos predecir calculando los torques. El torque derecho sería igual a negativo 20 kilogramos veces la gravedad y la distancia, ¿cuál es? La distancia es de 2 metros, entonces 2.0 metros. Esto que es igual, sería igual a menos 40 veces la gravedad y las unidades totales serían newtonmetros, ¿verdad? Y aquí el torque izquierdo, pues aquí tendría que ser igual para que quede de forma horizontal, pues tendría que ser igual a 40, ¿verdad? 40 veces la gravedad, newtonmetros. Entonces, ¿cuál es la masa que me está pidiendo aquí? Es la de 5 kilogramos veces la gravedad y es por una distancia que yo no sé, ¿verdad? Y esto lo vamos a igualar a 40 veces la gravedad, newtonmetros, y es para que mi torque neto sea 0 en la horizontal.
Entonces aquí, para que nosotros calculamos la distancia, entonces sería justamente 40 entre 5, ¿verdad? 40 entre 5, esto es igual a 8.0 metros. Si nos fijamos, esta de acá pues no es lo suficientemente larga, entonces nos toca utilizar bastantes masitas. ¿Y qué es lo conveniente? Que pues, podemos hacer que estas distancias pues sumen los 8.0 metros, y es eso lo que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 1.75 más 1.5 más 1.25 más 1 más 0.5, pues tenemos que eso es justamente 8. 1.75 más 1.25 son 3, 1.5 más 0, no, 1.75 más 1.25 sí son 3, 1.5 más 0.5 son 2, 1 sería 3, 2, 5, 1, 6 y 2, 8. Entonces tenemos que la suma de todas estas distancias en las que están las pesitas, pues es 8. Y eso es lo que se esperaba de forma matemática, ¿verdad? ¿Qué otra configuración podríamos tener? Pues podríamos poner este aquí y podríamos poner este acá. E igual lo logramos, ¿verdad? Porque aquí sería 2 más 1.75 más 0.25, pues aquí sería 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Entonces con esto logramos que el torque neto sea 0. Entonces aquí si les quiero hacer una pequeña acotación, y es que para esta actividad 3 yo sí voy a solicitarles que ustedes coloquen la captura de pantalla para cada una de estas. Para el inciso 1 que coloquen una captura de pantalla, para el inciso 2 y así sucesivamente, para que yo sepa que ustedes realmente lograron equilibrar el sistema y pues en qué posiciones fue que ustedes lo dejaron, porque hay bastantes configuraciones en las que ustedes los van a poder ir equilibrando. Entonces, eso sería para la primera parte, que es con 5 kilogramos. Ya después les dice que utilicen un ladrillo, bueno, varios ladrillos de 10 kilogramos. Entonces quitamos los de 5. Entonces quitamos los de 5 y vamos a colocar los de 10. Y pues si utilizamos la segunda condición del equilibrio rotacional, pues tendríamos lo siguiente, ¿verdad? El torque derecho pues seguiría siendo los negativo 20 kilogramos veces la gravedad por los 2.0 metros, y esto sería los negativo 40 veces la gravedad newton metros. Aquí este es G. Si hacemos el torque izquierdo, sería con la masa de 10 kilogramos, entonces sería 10 kilogramos por G por una distancia que no conocemos, y esto sería igual a positivo 40 veces la gravedad newton metros. Entonces, ¿quién sería D? Pues D sería 40 entre 10, y esto sería 4.0 metros. Entonces, eso es para que el torque neto sea 0 en la horizontal. ¿Por qué no estamos considerando los otros? Porque, por ejemplo, aquí el torque no lo podríamos calcular con la distancia por la fuerza. Aquí tendríamos que considerar el ángulo. Entonces, para que sea más fácil, pues lo consideramos en la horizontal, y pues aquí el ángulo es de 90 y el seno de 90 pues es 1. Entonces aquí ya lo tendríamos pues pan comido. Entonces, me dice que el equilibrio con los de 10, entonces vamos a colocar los de 10. Y pues tenemos la opción de colocarlo en 2, y luego seguiría con uno que sume 2, ¿verdad? Entonces tenemos 1.75, lo colocamos con 1.25. Y se logra equilibrar en la horizontal. Luego colocamos en 1.5 y con 0.5, y pues también vamos a lograr equilibrarlo en horizontal. Si lo cambiamos a 1.25 y 0.75, pues también lo logramos. Entonces, es para que vean de que ustedes tienen bastantes opciones con las que ustedes puedan equilibrar, y pues cómo es que ustedes van a determinar la cantidad de opciones, pues es de la forma de matemática, ¿verdad? Para que les sea mucho más fácil.
Lo mismo en caso que ustedes tengan uno de 15, pues ustedes van viendo dónde es que los tienen que ir colocando, y en caso que no sea posible lograr equilibrar la balanza, pues usted, bueno, el sub y baja, pues ustedes tienen que especificar por medio de la segunda ley de equilibrio, ¿verdad? Siento que he hablado muy rápido, por favor me confirman si vamos entendiendo hasta el momento. Hola. Sí, no se entiende. Listo, gracias. Instructora, creo que está muteada el micrófono. Ah, gracias. Gracias. Entonces, en esta parte les explicaba de que la actividad 3 es la parte de, bueno, en esta actividad 3 ustedes tienen que colocar las capturas de pantalla para cada uno de los incisos. Y en esta actividad 4, pues lo que tenemos que hacer es pues ver cuál es una masa desconocida. Les va justamente en 1.5. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para obtener la masa? Ustedes van a tener que usar la segunda ley de condición. El torque derecho va a ser igual a los negativos 60 kilogramos por la gravedad por la distancia. ¿Cuál es la distancia? 0.5 metros. Y esto que va a ser igual a negativo 30 veces la gravedad newton metro. La gravedad iría sin las unidades, ¿verdad? Porque el newton metro ya tiene las unidades de la gravedad implícitas. El torque izquierdo, ¿a qué sería igual? Pues el torque izquierdo pues sería una masa que le vamos a poner X para no confundirnos con las unidades de la distancia, veces la gravedad por un valor de 1.5 metros, ¿cierto? Y esto pues tiene que ser igual a 30 veces la gravedad newton metro. Y pues cuánto es que va a costar X, pues despejamos si sería 30 entre 1.5 y esto debería de ser igual a 20 kilogramos. Por favor me confirman si está bien la división. Hola. ¿Sí se escucha? No, creo que sí se está escuchando. Entonces, pues, aquí ya tendríamos pues la misma condición, ¿verdad? El torque neto en la horizontal, pues es 0. Listo, entonces ya con eso, pues tenemos cómo es que ustedes van a ir calculando cada uno de los elementos aquí, ¿verdad? Calculando las masas. Gracias, Homer. Entonces ya en esta parte, ¿qué es lo que les dice? En el segundo les dice que coloquen
un objeto de 30 gramos, entonces buscamos un objeto de 30 gramos, es la niña, pues quitamos esto, la niña es de 30 gramos, la colocamos a 1 metro y luego tenemos que colocar otra posición, ¿verdad? Tenemos que buscar el objeto C y ver la posición en la que se equilibra en horizontal. Entonces lo ponemos aquí, aquí, nada, pues lo ponemos justamente en el 2 y se logra equilibrar, pues igual volvemos, hacemos la sumatoria de torques, tiene que ser igual a 0 y con eso nosotros determinamos el valor de este de acá, ¿verdad? El valor de la masa. Y lo mismo hacemos con el resto. Ya con estos, con esta tabla, pues ya sería de utilizar 2 elementos. Por ejemplo, aquí me dice utilizar una masa de 20. Entonces es el niño y me dice a 1.75, entonces lo colocamos en 1.75. Y me dice una de 80, entonces sería la persona 80 a 0.5. Y luego me dice que equilibre el objeto F, creo que es el F el que me pide, sí, es el F. El F me pide que lo equilibre en la parte izquierda. Entonces aquí muy elevado, no. Vamos a ver, 1.5. Listo, entonces ya con esto nosotros lo lograríamos equilibrar. Aquí solo es de que coloquen 1.5. Y pues para calcular la masa de desconocidos, ustedes tendrían que considerar que pues aquí hay 3 torques. Entonces sería el torque del niño, negativo, el torque del hombre, que sería igual negativo, y este torque pues sería positivo, ¿verdad? Entonces suman los 3 torques y despejan para la masa y ya con eso obtienen cuál es la masa desconocida. Y pues eso sería pues prácticamente todo lo que correspondería a la práctica de laboratorio. Otra cosa que se me olvidó mencionarles, y es porque la práctica más que todo es de momento de torsión y equilibrio, es la parte del centro de masa y el centro de gravedad, que eso no lo traté en la revisión teórica porque pues la práctica de laboratorio no es de esto en sí. Antes nosotros teníamos una práctica para centro de gravedad y centro de masa y pues era bonito, pero pues no está eso de forma virtual. Algo que quiero que pues se lleven de hoy es la diferencia de centro de gravedad y centro de masa. A menudo nosotros lo utilizamos de forma indistinta. Decimos centro de gravedad, centro de masa y decimos que es lo mismo, pero no siempre es lo mismo. El centro de gravedad es un punto en el que nosotros, ahí justamente en el centro de gravedad es donde está, es donde se aplica el peso, es donde está concentrada todos los pesos individuales de las partículas individuales. Entonces es ahí donde se concentra y pues lo podemos tratar como una partícula, pues justamente en esa posición y que tiene un peso determinado. El centro de masa, pues el centro de masa no siempre es igual al centro de gravedad. El centro de masa es igual al centro de gravedad cuando nosotros tenemos un campo gravitacional uniforme. ¿Qué significa un campo gravitacional uniforme? Significa que todos los puntos en este objeto van a tener el mismo valor de la gravedad. Este punto tiene que tener el mismo punto, la misma gravedad que ese, y la misma gravedad que este, y todos los puntos tienen que tener el mismo valor de la gravedad. Si todos los puntos tienen el mismo valor de la gravedad, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden. Si no, pues son 2 puntos distintos. ¿En qué casos tenemos que el campo gravitacional no es uniforme? Lo tenemos cuando tenemos los cohetes. Los cohetes, nosotros sabemos que a medida que nosotros vamos aumentando la altura con respecto al nivel del mar, lo que va pasando es que va disminuyendo el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, el cohete, pues en general se mueve de forma vertical. Entonces, pues van a ver, pues el cohete, nosotros pues lo vamos a tener así, el cohete. Vamos a ver si lo hacemos de otro colorcito. Aquí, el cohete, pues estos puntos de acá abajo van a tener un valor de la gravedad un poco más altos que los de arriba. Entonces estos puntos van a tener un valor de la gravedad y a medida que va a ir aumentando, pues no va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces
para la mayor parte de nosotros, de los objetos que está en la superficie de la Tierra, pues el centro de gravedad es igual al centro de masa, y es porque pues en el movimiento en el que nos estamos trasladando, pues en la superficie que nos estamos trasladando, pues no varía mucho, que digamos, es mínimo lo que varía. Entonces lo podemos considerar como el mismo, pero por ejemplo para objetos como un cohete no podemos decir lo mismo, ¿sí? Porque tiene un tamaño mucho más grande y pues se va moviendo en diferentes alturas. Entonces, pues va a tener un diferente centro de gravedad y un centro de masa. Eso por esa parte, pero esta preguntita es la que les aparece justamente en la prueba. Y solamente es eso de lo que se evalúa. Ustedes aquí tienen los lineamientos. Creo que va a tardar un poquito en cargar, entonces lo vamos a hacer directamente desde acá. Y aquí tenemos los lineamientos y pues ustedes ya tienen cuál es la distribución de cada una de las partes, qué vale introducción, qué vale objetivos y cómo hacer cada una de las partes. Es esto en lo que yo me baso para pues revisarles sus informes de laboratorio. Por favor, lean, ¿sí?